Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al panel proyectado luego de la exposición del audiovisual. En primer lugar, agradezco al Centro de Medios Universitarios y a la Secretaría de Extensión Universitaria la invitación y la posibilidad de participar del documental y de este panel. Siempre es un gusto para mí trabajar desde hace varios años con un equipo amable y profesional. En estos últimos días, en que las noticias provenientes del Vaticano concitan interés, recordaba, y quería decirlo hoy, que Fray Mamerto Eschiú, en peregrinación a Tierra Santa, permaneció en Roma todo el mes de mayo de 1876. Allí mismo cumplió 50 años, visitando templos y basílicas, y estuvo 2 veces con el Papa Pío IX, primero en una audiencia con otros religiosos y luego en una audiencia privada. Pasó a Tierra Santa y de regreso llegó a Roma nuevamente en diciembre de 1877, y el 7 de febrero de 1878 murió el Papa Pío IX. Ese cónclave fue muy breve, entre la muerte y la elección. Apenas 13 días después, el 20 de febrero, fue elegido Papa el cardenal Joaquín Pecci, que tomó el nombre de León XIII. Eschiú pudo recibir la bendición apostólica del nuevo Papa. Años después, el Papa León XIII designará a Eschiú como obispo de Córdoba. El Papa que hoy eligió el cónclave tomó el nombre de León XIV. Las permanencias en nuestra historia. Una cita de un libro interesantísimo y poco leído, de autoría de Julio César Rodríguez, titulado La figura cívica de Eschiú, plantea que Eschiú vivió para su iglesia y también vivió para su patria. Esa línea de pensamiento la dejo expuesta aquí y pretendo que sea también una línea de trabajo en este panel. Ahora iniciamos el panel. La modalidad será la siguiente. Cada expositor desarrollará su tema en 10 minutos. Una vez que finalicen las exposiciones, abriremos las instancias de preguntas. En primer lugar, invitamos al profesor Mario Vera, cuya propuesta de exposición se titula El mensaje de Eschiú a los jóvenes. Buenas tardes para todos. Yo tengo el honor de haberme formado allá en la década del 80 como alumno en el Colegio Quintana y luego de algunos años volver como docente a esta institución histórica y tan prestigiosa que existe en el noroeste argentino. Entonces, con mis alumnos siempre hablamos del pasado, pero siempre les digo, y hoy les voy a fundamentar y voy a compartir con ustedes esta fundamentación, de que Eschiú es presente y es futuro. Eschiú es presente porque es todo un ejemplo de superación. Siendo niño, tuvo que vivir y superar momentos muy difíciles: pobreza, enfermedades, la pérdida a muy corta edad de sus seres más queridos, pero su fortaleza de espíritu, la confianza en sí mismo y su fe en Dios le hicieron vencer esas dificultades. Hermoso ejemplo para aquellos niños y jóvenes que hoy se sienten abatidos por distintos problemas. Eschiú es presente porque hoy los argentinos tenemos la enorme necesidad de imitar sus valores y seguir sus enseñanzas. La vida de Fray Mamerto Eschiú tiene la cultura del trabajo, el valor del estudio, la honradez y la responsabilidad, valores perennes que hoy necesitamos. Eschiú es presente porque hoy debemos imitar su sensibilidad social y su compromiso ciudadano, porque debemos dejar de ser indiferentes ante el dolor ajeno y, como Eschiú, acercarnos a los más necesitados y trabajar para atenuar sus sufrimientos. Eschiú es presente porque su palabra nos exhortó a respetar las normas establecidas. Hoy, cuando a los argentinos nos caracteriza
la anomia, la falta de respeto a las leyes, fue Fray Mamerto Esquiú quien dijo: debe hacerse carne en la conciencia de los argentinos que no hay más libertad que la que existe dentro de la ley. Estos pensamientos son los que deben difundirse a nuestros alumnos y estas son las vidas que deben mostrarse a nuestros jóvenes porque son los verdaderos modelos a seguir. Esquiú es futuro porque sus palabras harán que el pueblo argentino tome conciencia de que todos somos parte del Estado, de que cada uno de nosotros es parte importante en la construcción del país y que en una democracia tenemos derechos, pero también deberes. Esquiú es futuro porque será el santo de la unidad. Hoy tenemos un país dividido por mezquinos intereses sectoriales e ideológicos. Somos el país de las posturas antagónicas irreconciliables. Esquiú, durante su actuación legislativa o cuando ejerció el periodismo, jamás buscó producir discordias, ni creó enemistades, ni alimentó odios. Esquiú, con su palabra y con su pluma, bregó siempre por la paz y la unidad de todos los argentinos. La historia demuestra que son numerosos los hombres y las mujeres de nuestra historia que tienen o deben tener una presencia permanente en los corazones y en la memoria de sus compatriotas, guiando sus pasos, inspirando sus ideas, orientando sus obras y fortaleciendo el espíritu de las nuevas generaciones. Tengo el honor de que más de 30 años que trabajo en la difusión de la vida y también varias décadas de integrar la comisión Esquiú, la que funcionaba ya en las chacras. Entonces, en nombre de todos los hombres y mujeres que integraron e integran la comisión Esquiú y sus filiales, especialmente en nombre de los que ya murieron. Los que murieron, recuerdo a mis compañeros de causa, muchos de ellos murieron sin poder ver beatificado a Esquiú. Los invito a conocer, a imitar y a difundir su vida. Lean a Fray Mamerto Esquiú. Sus sabias y fogosas palabras son capaces de encender el más puro amor a la patria y su ejemplo nos permitirá construir esa gran nación que anhelamos y nos merecemos todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Invitamos ahora al doctor Dermidio Herrera, que va a exponer el tema El Padre Esquiú desde la perspectiva de su participación institucional como constituyente y diputado provincial. Buenas tardes a todos. En un país como el nuestro, que es naturalmente una nación, jurídicamente una república, políticamente un Estado, le es imprescindible para comprender su devenir mirar con detenimiento a la profundidad de su pasado. Y en ese sentido debe tener en consideración los acontecimientos y episodios que forman eslabones de una cadena sin fin en el tiempo y también a las personas que han sido iniciadoras y precursoras de la empresa creadora de la patria. Desde esta perspectiva institucional, evocar el nombre del entonces padre, hoy beato, Fray Mamerto Esquiú, es un acto de justicia auténtica. Y anticipándome un poco a las conclusiones de esta exposición, es que afirmo que el padre Esquiú fue un religioso franciscano que puso la cruz al servicio del derecho por amor a la patria, y a partir de ahí nació vigorosamente la República. Aunque en Catamarca ejerció los cargos de legislador constituyente, legislador provincial, consejero de gobierno, entre otros, no podemos definir al padre Esquiú
como un hombre público, ni mucho menos como un político, porque si bien incursionó en todos los temas importantes de la nación, el padre Esquiú ejerció también su sacerdocio y jamás se comprometió en un asunto que no corresponda a una separación de vida entre lo que es del César y lo que es de Dios. Debido a su profunda versación, no solo en disciplinas eclesiásticas, sino en otras ciencias, es que fue elegido para pronunciar ese célebre sermón con motivo de la sanción de la Constitución Nacional en 1853, enseñando al país y al mundo que las leyes humanas son también leyes divinas cuando están ordenadas al bienestar y al desarrollo armónico de la sociedad. Justamente en ese mensaje, el padre Esquiú demuestra su nobleza cívica, porque a pesar de no estar de acuerdo con aspectos esenciales de esa Constitución, que en el preámbulo invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia, en el artículo 2 reconoce a la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero en el artículo 14 consagra la libertad de cultos, a pesar de eso, y por el despotismo, el desorden y la tiranía en que había caído el país después de la independencia del dominio hispano, que hizo prevalecer la organización nacional y la paz social por sobre el dogmatismo de su cátedra sagrada e instó a la población en ese célebre mensaje, en ese célebre sermón, a cumplir con esa Constitución Nacional. El padre Esquiú, entre los valores que nos promueve a partir de ese mensaje histórico, está el mensaje de la obediencia. Cuando dice textualmente, señores, obedezcan, sin justicia, sin ley no hay justicia, no hay pueblo, hay solamente caos y anarquía y otros males a los que libre eternamente Dios a la República. Estos principios, todo lo que ha expuesto el padre Esquiú, ha sido como una simiente que después se ha desarrollado en los distintos textos constitucionales con la evolución de la cultura jurídica universal, por lo que podemos considerar al padre Esquiú que ha tenido la capacidad no solo de un constituyente, sino de un especialista en derecho público. Indagó no solo sobre el constitucionalismo clásico, sino también sobre el constitucionalismo social en base a lo que vamos a exponer. Este principio de obediencia está consagrado expresamente en el artículo 31 actualmente de la Constitución Nacional, que establece que esta Constitución, los tratados con potencias extranjeras y las leyes que en su consecuencia se dicten son ley suprema de la nación y las autoridades nacionales y provinciales están obligadas a someterse a ellas. Justamente la palabra constitución viene de constituir el país, es la norma suprema, como dice el jurista alemán Hans Kelsen, es la norma que está en la cúspide de la pirámide jurídica a la cual se deben subordinar las demás leyes para que haya orden, para que haya justicia, para que haya una organización y para que haya en definitiva paz social. Porque si no, no viviríamos en un estado civilizado, sino que viviríamos en la barbarie donde prevalecería la ley del más fuerte. Y eso no es propio de un estado civilizado. El padre Esquiú también planteó otro principio, el de la inmovilidad de la norma suprema, o sea, de la Constitución. Dijo textualmente que el don de la Constitución será un guante tirado en la arena si en lo sucesivo no hay inmovilidad por parte de ellas y sumisión por parte de nosotros. Insiste nuevamente en la obediencia de la Constitución, pero también en la inmovilidad de la Constitución. Siendo la Constitución una norma suprema, que es el soporte de todo el andamiaje jurídico y de los derechos y garantías individuales de los ciudadanos, no es una norma que se pueda estar modificando todos los días ni sujeta a los vaivenes políticos. Siguiendo ese predicamento del padre Esquiú, es que actualmente la Constitución de la provincia de Catamarca y también la Constitución Nacional establece un procedimiento calificado de un doble grado de conocimiento preconstituyente y constituyente a través de la legislatura y de la Convención Constituyente para poder modificar la Constitución, porque es la única forma de garantizar, repito, los derechos y garantías ciudadanas y delimitar también el accionar de los actores políticos.
El padre Esquiú proclama también el principio de la individualidad humana. El moderador, cuando haya tiempo, me dice, ¿no? El principio de la individualidad humana. El individuo proclama que no sea absorbido por la sociedad. El individuo tiene derechos fundamentales, derechos naturales dados por Dios, dados por el derecho natural, preexistentes al Estado. El Estado no se los adjudica, sino que solamente se los reconoce, porque ya existen con el individuo mismo, porque son inherentes a su condición humana, partiendo para sostener este punto de vista de la doctrina cristiana, de la dignidad de todos los sujetos como hijos de Dios. En ese sentido, ese predicamento del padre Esquiú también tiene connotación positiva en la Constitución de la provincia, entre los artículos 24 a 40, donde encontramos los derechos del trabajador, los derechos de la sociedad, los derechos ecológicos, los derechos del medio ambiente, los derechos de la juventud, los derechos de la ancianidad y fundamentalmente los derechos y garantías que les caben a las personas que lamentablemente han incurrido en vulneraciones de la ley, para ser enjuiciadas, para ser sometidas a juicio y eventualmente para ser reprimidas o castigadas. También esto dentro del constitucionalismo clásico ingresa también al ámbito del constitucionalismo moderno y manifiesta su preocupación por el pueblo. Dice que el concepto de pueblo es un concepto que ha sido vituperado, que se ha usado el nombre del pueblo para fines que no son estrictamente populares. Por eso ha sostenido que el nombre del pueblo debe ser reivindicado. Cuando habla de pueblo, a diferencia de persona humana, la persona humana es la persona individualmente considerada. El pueblo es la colectividad como un ente distinto a la persona individualmente considerada. Ambos en su naturaleza tienen derechos y deberes. Y sostiene el padre Esquiú que debe ser reivindicado el nombre del pueblo. Esta reivindicación del pueblo con la evolución de la cultura jurídica a partir del predicamento del padre Esquiú está plasmado positivamente en el artículo 2 de la Constitución de la provincia, que reconoce la soberanía del pueblo. El pueblo es el único soberano para la elección de sus autoridades, también en la Constitución nacional, y sobre todo es un principio de orden público internacional, el principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, que el país o la nación que incurre, que vulnera, que no reconoce el derecho del pueblo a autodeterminar, a decidir sus destinos, está incurriendo prácticamente en lo que podemos llamar un crimen de lesa humanidad. Muy bien, gracias, maestro Gersani. El principio de libertad dentro de la ley, dijo textualmente el padre Esquiú: no hay más libertad que la que existe según la ley. Según la ley, tengamos en cuenta esto, según la ley. No hay más libertad que la que existe según la ley. Lo demás es desorden, vicios y anarquía. De allí viene ese dicho que dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Este principio está plasmado hoy en los artículos 19 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución de la provincia. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Repito, tenemos un estado natural de libertad, nacemos libres. El Estado lo único que hace es reconocer esa libertad preexistente anterior al Estado y reglamentarla. En consecuencia, los derechos de los ciudadanos, ya sea individualmente considerados o como pueblo, no son absolutos, son conforme a las normas que reglamentan su ejercicio. El ejemplo típico es el del tránsito. El semáforo es un funcionario público. Cuando nos restringen el derecho de circular al detenernos en una esquina, es justamente para que el tránsito se desarrolle como se tiene que desarrollar ordenadamente. Si cada uno pasaran todos juntos, hicieran lo que quisieran, chocaríamos. Y así otros ejemplos que emergen de la vida social. Bueno, el padre Esquiú fue un anticipo de su tiempo. Si analizamos los dichos del padre Esquiú, lo que ha expresado a lo largo de su vida pública, podríamos escribir, lo sostengo yo, bueno, soy abogado nomás, pero los constitucionalistas, los especialistas sostienen que se podría escribir un magnífico tratado de derecho público, por el esclarecimiento de sus ideas, por la claridad de sus conceptos y la profundidad de sus contenidos. Como conclusión podemos sostener que el beato Esquiú tuvo un proceder de nobleza cívica, porque a pesar
de no coincidir por su arraigado fervor religioso con aspectos esenciales de la Constitución de 1853, elevó su voz para incitar a cumplirla, haciendo prevalecer sobre el dogmatismo de su sagrada cátedra el valor del orden público y por ende de la paz social. En segundo lugar, el padre Esquiú no fue un político ni un hombre público, fue un patriota. Y aquí voy a leer textualmente palabras del doctor Joaquín Víctor González refiriéndose a esta situación de Esquiú, sosteniendo que fue un patriota porque puso la mayor suma del tributo voluntario al servicio de la organización nacional y por ende de la paz social. Y el mayor servicio patrio que le debemos como posteridad a su época es la belleza del modelo de vigor cívico de que hoy disfrutamos con derechos y deberes recíprocos como pueblo que emanan de toda su trayectoria. Como colofón para cerrar esta humilde intervención, simplemente he dicho y repito, fue un adelantado. Hemos estado conmocionados hasta hace unos días por la muerte del Papa Francisco, quien murió como soldado franciscano. Un soldado da la vida por la... Soldado jesuita, perdón. Un soldado da la vida por la patria, un soldado jesuita da la vida por la iglesia. Así murió el Papa Francisco en la suma pobreza. En ese aspecto, Fray Mamerto Esquiú también fue un adelantado, porque cuando hizo su último viaje, siendo obispo, en un coche de tercera, repartió entre los pobres todo lo que le habían entregado. Al llegar al Suncho se sintió mal y murió como había vivido. Nació en esa humilde casa que hemos visto y que todos conocemos allí en Piedra Blanca, y para nacer siquiera tuvo un techo. Para morir, murió arriba de un catre en el Suncho y solamente tuvo como techo el firmamento y el sol de enero. Ese es el legado de pobreza del padre Esquiú, que desde la perspectiva institucional ha contribuido en mucho a la vertebración de la organización nacional. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Delmidio Herrera. Invitamos ahora al licenciado Carlos Gallo, que va a presentar su tema Mamerto y sus incursiones en el periodismo de su tiempo. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que Mamerto para mí fue el santo de la palabra, en el sentido amplio, tan amplio que tiene la palabra. Mamerto tenía una necesidad de comunicar, fue un gran comunicador, y por eso es ejemplo hoy para todos nosotros, los que tenemos alguna función y en algún momento tenemos que comunicar. Comunica el padre todo el tiempo en su función, comunican los historiadores, comunican los abogados, todos comunicamos, es imposible no comunicar. Pero Mamerto lo hizo de una manera santa, algo que por ahí no nos hemos quizá advertido, que lo escucho muy poco. A propósito de que hoy hemos nombrado el sermón de la Constitución, tan famoso, obedecer señores, sin sumisión no hay ley, Mamerto los mandó a obedecer a todos, los mandó a obedecer a su propia superioridad religiosa, los mandó a obedecer a sus rivales, digamos, ideológicos, que eran los liberales, los mandó a obedecer a todos, y así se conformó nuestro país. La Constitución fue respetada, esa palabra, fue la palabra iluminada en el momento justo. Cuando digo que no se dice o no escucho decir normalmente esto, lo que digo es que Mamerto estaba iluminado por el Espíritu Santo cuando escribió su sermón, cuando en su celda que hoy vimos, a Mamerto le descendía el Espíritu Santo, pero sin ninguna duda. Por eso es santo, por eso me pone la piel de gallina cuando hablamos de esto, porque se produce un milagro ahí. Le baja el don de la sabiduría, del entendimiento, todos los dones le bajaron juntos ahí, no sé, porque tuvo esa dignidad de hombre fuerte, de plantarse frente a un pueblo en un confín del país que era Catamarca en ese momento, era una pequeña aldea ubicada a cuántos kilómetros de Buenos Aires. Bueno, esa idea de que Mamerto fue iluminado por el Espíritu Santo, nosotros los que creemos, los que somos creyentes, lo que nos mueve la fe en Dios, tenemos que tenerlo claro y saber que no dudar en eso. La palabra de Mamerto fue una palabra iluminada. Por cierto, ese sermón, que no fue un artículo periodístico, porque mi tema es abordar a Mamerto como periodista, fue
si bien no fue un artículo periodístico, fue un sermón religioso, fue su palabra más difundida en toda la prensa hasta el día de hoy, todavía la seguimos publicando. Así que realmente es increíble que, a pesar de que no haberlo hecho adrede para eso, y que él consideraba que eso era una letra, él no estaba muy feliz de esa letra, sinceramente él lo dice en su diario de recuerdos y memorias, que era pura chabacanería, una cosa así. No estaba conforme, no le gustaba cómo escribía, no le gustaba cómo hablaba. Mamerto se minimizaba, no sé cómo decirlo, no se sentía así, no se valoraba a sí mismo en la medida que lo valoraban el resto de las personas, ¿no? Pero es por su acto de humildad, por su actitud humilde. Él se mortificaba a sí mismo. Mamerto tuvo 2 etapas en su vida, muy claras, digamos. La etapa más de intervenciones más activas de nivel político y social, civil, digamos, si se quiere, sus contribuciones como diputado, donde además de ser sacerdote en sus primeros años, tiene toda una actuación, ¿no es cierto?, a nivel civil, y especialmente aquí en Catamarca. Pero llega el momento de la decepción. Hoy veía también, cuando mostraban en el video sus publicaciones en el Ambato, Mamerto sobre el periodismo tiene un elevadísimo concepto. Él dice que el periodismo, miren la importancia que le asignaba a la prensa, dice: el diluvio ha inundado la tierra y el Ambato es el arca de Noé. Era la salvación el periodismo, o sea, él fomenta, ayuda a esa asociación que crea, que trae la imprenta aquí a Catamarca, pero lo hace porque sabe que es el instrumento para salvar al pueblo, o sea, es un instrumento que usa la iglesia para potenciar el mensaje, o sea, él sabe que él quiere, eso es un apóstol, ¿no? Y pensemos en Bazán, que habla de apóstol y ciudadano. Él es un apóstol de la palabra, y en su primera etapa, más cívica, más fortalecida hacia su contacto con el pueblo, después de todas estas decepciones que tiene Mamerto, por ejemplo, cuando siendo diputado sus compañeros de bancada votan por la nacionalización del Colegio Nacional, cuando él aspiraba a que eso sea un seminario, en fin. Tiene una serie de decepciones aquí en Catamarca, donde nadie es profeta en su tierra, como suele pasar a mucha gente. Luego empieza a entristecerse su espíritu por esas decepciones, y Mamerto, que leía mucho, yo anoté especialmente un libro que se llama Imitar a Cristo, Imitación de Cristo y Menosprecio del Mundo, de Kempis. Yo estimo que ese libro a él lo tiene que haber marcado mucho en su espíritu, porque yo creo que a partir, es más o menos en la época en que lo lee, que Mamerto decide, y él ya desde siempre quería ir a un puerto de salud, a curar su alma, porque él sentía que de la manera de que lo elogiaban aquí, él jamás iba a poder agradar a Dios, su alma, digamos, siendo un espíritu tan elevado desde el punto de vista que todos lo querían ensalzar, y él no quería eso, entonces necesitaba ir a un lugar donde nadie lo conozca. Por eso va a Tarija. Yo a Tarija un poco lo comparo con cómo sería hoy Antofagasta de la Sierra, quizá algún paraje más lejano que Antofagasta. Era un desierto donde había un pequeño convento, y ahí Mamerto primero sí logra su contemplación y se aparta de toda esa vida pública. Él quería dedicarse a Dios, y realmente creo que lo logra. Pero ¿cómo son supongo que su conflicto interno habrá sido tremendo, y sobre eso creo que también tenemos que trabajar y conocerlo un poquito mejor a Mamerto desde su conflicto interno. Lo conocemos mucho de su vida pública, pero no en qué le pasaba a él adentro. Creo que hay que trabajar más en eso. Hay algunos textos que hablan de eso, de Mamerto, y perdón si me estoy yendo del tema del periodismo, pero tiene que ver con eso, porque es lo que lo motiva a escribir. Cuando escribe sobre la cosa pública, sobre esto que han contado muy bien aquí mis compañeros, pero Mamerto escribió
muchísimo, era una máquina de escribir, era un tremendo lector, un ávido lector y un escritor muy prolífico. Esquiu escribe más de 180 cartas, por ejemplo, que están, estoy leyendo un libro que se llama Cartas a Odorico, donde están sus cartas familiares. Es impresionante la cantidad de misivas que escribe a amigos, a hermanos, a parientes. También sus sermones los escribía borradores, en fin, todo el tiempo está escribiendo, o sea, todo el tiempo está produciendo o leyendo. Realmente qué vocación, ¿no? Qué vocación de contar la palabra de Dios, porque todo el tiempo es eso, su misión es interpretar el mundo y dar el mensaje del Evangelio. Ese fue Esquiu, lo hizo en la prensa, algunos de sus artículos principales lo hemos visto ahí, por ejemplo el epitafio nos dice: aquí yace la Confederación, es parte de su tristeza cuando se va de Argentina decepcionado. Así que bueno, Mamerto es verdad, nos dejó muchísimas enseñanzas, pero cuando lo leamos, tenemos que leernos pensando en que fue una palabra iluminada por el Espíritu Santo. Así que ese era mi aporte y desde ya muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Le damos la palabra al padre Oscar Tapia, que va a presentar su tema Esquiu y su vocación religiosa, sacerdote y obispo. Ya lo controla, padre, igual. Buenas tardes. En mayo del 2013 tuve el honor y el privilegio de presentar en este salón la reedición del libro del profesor Bazán, Esquiu, Apóstol y Ciudadano, ¿no? Que lo había editado primero con Planeta, con la editorial Planeta, y el profesor Bazán, motivado con la elección del Papa Francisco y también impulsado por el Tano Sarquí, se decidió hacer una reedición, porque él tenía toda la esperanza que el Papa Francisco, argentino y habiendo asumido el nombre de Francisco, iba a obrar en la causa del padre Esquiu. Y bueno, se murió sin ver la beatificación, la habrá presenciado en la patria celestial. Entonces quiero hacer una memoria agradecida del profesor Bazán y al final expresar un deseo que creo que lo compartimos. Bueno, el padre Esquiu, yo deseo hablar, compartir con ustedes esta figura integral. En las personas polifacéticas uno corre el riesgo de tomar una faceta y desde esa faceta mirar toda la persona. Entonces nosotros hablamos del orador de la Constitución, del Esquiu periodista, del Esquiu docente, del Esquiu de todo, ¿verdad? Pero yo creo que no tenemos que perder la visión del todo, la integridad de la persona, porque él lo vivió de ese modo. Y quisiera rescatar esta figura del Esquiu, hombre de Dios, creyente cristiano, un verdadero creyente, un seguidor de Jesucristo y un hombre de iglesia, porque él vivió toda su vida desde esa perspectiva. Habiendo nacido en un hogar cristiano, criado en la fe cristiana, en la fe católica, en un clima de oración, en una familia honesta de trabajo y responsabilidad, pensemos que a los 10 años entra al convento. Él cumple los 10 años el 11 de mayo y en ese mes muere la madre. Y en ese mes entra al convento. Cambia la vida del padre Esquiu. A los 17 años el padre Esquiu hace los votos religiosos. Se consagra plenamente a Dios con los votos de pobreza, castidad y obediencia. A los 19 años pierde el padre. O sea, es un huérfano en su juventud, pero no deja de ser un hombre de familia. Amaba a su hermano Odorico y a sus 4 hermanas mujeres y siempre todo lo vivió en familia. Y lo que más sufrió en el exilio de Tarija fue la distancia de la familia, que él lo ofrecía como penitencia. Este hombre de Dios y de familia, los encontramos consagrado a los 17 años. A los 22 años recibe la ordenación sacerdotal. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia, que tienen que ir a San Juan. Justo nosotros dependíamos del arzobispo de Salta
y no había en ese momento sede vacante, entonces viajan a San Juan y allí los ordenan. Y él y otro compañero no tenían edad, 22 años, y entonces demora el obispo con buen criterio, el obispo Quiroga y Sarmiento, no lo quiere ordenar, providencialmente llega a Mendoza, Monseñor Achával, mejor dicho, Fray Achával, que después va a ser obispo de San Juan y que había sido profesor de Esquiú y lo quería mucho el padre Esquiú, y hace allí una de esas mediaciones que nosotros en Catamarca conocemos, ¿verdad? Y lo manda de vuelta, estuvo un tiempito en Mendoza el padre Esquiú y lo ordenan el 18 de octubre de 1848 con 22 años. Y el obispo dice, pero que celebre la misa cuando tenga 23. Entonces cumple al año siguiente, cumple los 23 años y celebra la primera misa el 15 de mayo acá en el convento. Y celebra por sus padres difuntos. Entonces lo tenemos a los 22 años ya sacerdote. Vuelve a ejercer como docente y en esa circunstancia, como profesor de filosofía, era una persona preparada, no era un improvisado, y en la pequeña Catamarca sabían que este joven era capaz y le piden el famoso sermón de la Constitución. Entonces el padre Esquiú, a los 26 años, ¿no?, en 1853, pronuncia ese sermón con uno del año siguiente, de marzo, que lo publica la Confederación, que ahí Marcelo le explicaba a los chicos, les descubrí los dotes de lo que llevar de catequista a la parroquia. Yo pensaba que solo enseñaba en la universidad. Y que lo catapulta a una fama nacional y la Confederación le publica esos dos sermones. Entonces, Marcelo también tiene un trabajo muy bueno de las biografías sobre el padre Esquiú. A los 26 años ya tenía biógrafos, porque Achával escribe un compañero de él desde Chile. Él no quería escribir porque le piden una pequeña biografía para publicar ese sermón. Entonces a los 26 años cambia la vida, imagínense, de un joven sacerdote conventual, tiene que lidiar con la fama. Y ahí viene todo el protagonismo político y nunca deja de ser un sacerdote conventual. Él lo vivía desde esa perspectiva. Parte de misionero cuando tiene 36 años. Dice, voy a salir de Catamarca. Dice, siempre estuve acá, mi casa y el convento. El convento es una prolongación de su familia. Y se va. Nosotros hablamos de exilio y es verdad que influye la batalla de Pavón de 1861, pero él ese año ya estaba en discernimiento porque tenía que cambiar. Había tres alternativas: quedarse acá, ir a Buenos Aires, y él pide Tarija. Y va a Tarija porque ahí había un proyecto de misión, de propaganda fidei. Los franciscanos habían traído muchos frailes para evangelizar a los aborígenes. Entonces él, es verdad que influye la pérdida de la Confederación. Nunca en nuestras vidas hay una sola causa, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que él va con un proyecto de misión, quiere hacer eso, está 2 años en Tarija y se va a Sucre. Y en Sucre va a ejercer la docencia porque el obispo lo lleva, era un hombre de fama y de conocimiento. Entonces el padre Esquiú lo encontramos a los 36 años de misionero. A los 46 ya lo postulan de obispo, es cuando él está allá y viene el nombramiento como arzobispo de Buenos Aires, que era la sede más grande. Y él, conociendo la cuestión de las internas y la distancia, y sabiamente como un provinciano, que iba a ser un provinciano en Buenos Aires, no acepta. Se va casi huyendo, ¿verdad?, a Guayaquil, y después termina en Perú y vuelve al convento de Tarija. El padre Esquiú entonces a los 46 años ya postulado de obispo. Inicia ese viaje a Tierra Santa después, lo que contaba Marcelo, allí está con el Papa, en una audiencia privada, una audiencia pública, está en Tierra Santa 1 año y medio, y cuando vuelve, él cumple 50 años en Roma, y cuando vuelve a los 54 años es nombrado obispo. Rechaza también
y lo llama al nuncio y le dice, esto se resuelve con una palabra, el Papa se lo pide. Entonces tenemos este hombre de Dios toda la vida buscando la voluntad de Dios, no con una obediencia cómoda, sino buscando, haciendo discernimiento. Yo siempre he pensado, cuando a él lo proponen como obispo, arzobispo de Buenos Aires, le llegaban cartas y cartas. Acá hubo una algarabía en Catamarca, imagínense, íbamos a catapultar un catamarqueño a la sede principal, y él rechazó todo eso, siempre con discernimiento de la comunidad, y aceptó por obediencia. Digo una última palabra, su vínculo con el Papa, por lo que nos toca hoy. Estando, agregando lo que dijo ya Marcelo, estando en Sucre, él funda un periódico, El Cruzado, para defender la figura del Papa Pío IX, que era el momento en que la pérdida de los estados pontificios. Lo conoce a Pío IX, hace colecta, porque en ese momento estaba muy pobre la iglesia, recibe una mención. Le toca estar, cuando muere Pío IX, en Roma, y le toca estar con la elección de León XIII. León XIII es el que lo va a hacer obispo. A León XIII le debemos la coronación de la Virgen del Valle, el 12 de diciembre de 1881, así que esperamos ahora que León XIV lo haga santo. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Escuchadas las... ¿Cómo no? Sí, sí. Como no he consumido todo el tiempo, como el crédito. Dos datos, aportar dos datos positivos. La Universidad Católica de Córdoba ha realizado un proyecto de investigación que va de este año a febrero, aprobado por la autoridad máxima de la Católica de Córdoba. Estoy integrando parte de ese equipo y lo bueno es que ellos están clasificando el material. La orden ha concentrado todo el material en Córdoba y están clasificando, están digitalizando. Entonces, cuando tengamos esa información, la vamos a compartir. Sermones, cartas, entonces eso es muy valioso, que a nivel académico se pueda hacer esa tarea. Y lo segundo, nosotros hemos realizado en el 2021 un congreso académico que está la publicación, ya se la voy a mostrar, está la publicación de todas las ponencias acá en Catamarca, y el año pasado ese congreso se llevó a cabo en Córdoba, segundo congreso en la Universidad Católica. Hemos participado con Mario, con Marcelo y otros expositores en una gama nacional, y eso queremos replicar el próximo viernes. Así que los invitamos 17 a 22 horas en el salón del ex seminario Secul. El salón se llama Beato Mamerto Esquiú. En ese salón vamos a trabajar exponiendo, son 6 ponencias de esta tarea que hicimos en Córdoba y que pronto lo va a publicar la Universidad Católica como un libro. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Agradecemos a los panelistas quienes expusieron sus propuestas. A partir de ahora abrimos la instancia de preguntas, de comentarios, quizás la ampliación, el pedido de ampliar algún tema. En el caso de ustedes han escuchado las exposiciones y también tienen el insumo del audiovisual que se constituye en una fuente importante y bueno, han visto ustedes la calidad con la que trabaja el Centro de Medios de la universidad. Así que abrimos el momento de preguntas, comentarios, sugerencias, lo que sientan, lo que falte conocer, porque obviamente que en un panel y en un video no se presenta todo lo expuesto. Hay un tema que siento que atraviesa el panel y es plantear, Carlos por ahí lo dijo, lo complejo que fue para Esquiú también el contexto en el que tocó vivir, ¿no? Porque a veces pareciera que hablamos como si fuese todo una estampita y que todo ha sido muy feliz y muy de Dios y la iglesia es muy terrenal también y los conflictos que él vivió, sobre todo en la etapa final como obispo de Córdoba, era el enfrentamiento entre iglesia y Estado. En el caso de Félix Avellaneda, que escribe una biografía
que los invito a leer, es estupenda, amigo de Esquiú y también enemigo en algún momento, porque él mismo plantea en el prólogo del libro que esa biografía la escribe también para resarcir un poco el daño que él sabía que había ocasionado en Esquiú, justamente el conflicto que existía en ese momento entre Iglesia y Estado. Ese es un tema que se lo ha trabajado más para Córdoba, porque él transita en Córdoba esa situación, pero es también una mirada amplia de la vida de Esquiú, ¿no? No digo que haya muerto por eso, seguramente estaría preparado para esos enfrentamientos, pero para él fue francamente desagradable esa situación y a él le toca vivir en ese tiempo. Sí. Yo, profe, perdón, buenas noches a todos. Llegué un poquito tarde, disculpe. Yo quería saber si tenemos alguna forma de acceder al documental, cómo podemos, si está, podemos verlo, visualizarlo en alguna plataforma, si se va a estar subido alguna... ¿sí? Sí, acá está Ignacio. Ya ya está en YouTube de Unca TV. En YouTube. En el canal de YouTube. Perfecto. Muchas gracias. Esa es mi pregunta, gracias. Muchas gracias por tu consulta, porque también nos sirve para todos como un material de consulta. Claro, la idea es esa, ¿no? Que se lo pueda trabajar en los distintos niveles educativos. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Marcelo, bueno, a la mesa en general. Hay dos momentos muy claves, justamente ustedes lo desarrollaron. Esta cuestión de para decirlo de algún modo, esta cuestión, lo digo así que quizás no sea el término, de esa espectacularidad y por otro lado el silencio, ¿verdad? Esa espectacularidad que está marcada justamente por lo que se ha dicho de él a partir de su vida pública y todo esto, ¿verdad? Pero está esta otra cuestión, el exilio en Tarija y toda esta cuestión del silencio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos acostumbrados o creemos nosotros argentinos que estamos preparados para ese silencio? ¿Está la Iglesia preparada para ese silencio? ¿No? No sé si soy claro. ¿Está? ¿No? Porque en ese silencio justamente ahí está la sabiduría, ahí está el equilibrio y ahí está el encuentro con lo trascendente. Pregunto esto, ¿no habrá caído también la Iglesia en una espectacularidad y podría haber dejado de lado ese silencio y de pronto tomamos como una cosa, ¡ay, qué llamativo el silencio de Esquiú! No sé si es claro. Sí, yo algo te puedo decir respecto de cómo se vive eso hoy. Digamos, hoy tenemos en cuenta que estamos en un escenario de los mensajes. Nunca antes hubo como hoy tanta información dando vuelta. O sea, hoy estamos en el peor de todos los escenarios desde ese punto de vista, para hablar del silencio y de darle valor al silencio. O quizás sea el mejor, porque quizás en medio de tanta parafernalia que tenemos todos, incluso la iglesia somos personas, y la iglesia los sacerdotes son tan personas como nosotros, y reciben tanto WhatsApp y tanta mega información como la recibimos todos. Por eso es tan difícil hoy el rol de dar un mensaje valedero, positivo, que siembre una semilla, que siembre alguna buena idea en algún corazón abierto. Es tan difícil hoy, o en un silencio tan fértil. Es muy difícil, es una tarea que nos cuesta. A mí como periodista a veces es algo que me desanima, supongo que les pasa a las profesiones en general. Y está muy buena la pregunta, porque ese silencio maravilloso que hacía Esquiú y tan rico, seguramente el padre tiene mucha más experiencia en ese sentido para comentar, pero creo que estamos en el peor de los escenarios para valorizar eso. El escenario que nos toca es el de nuestro tiempo. Hoy estaba viendo la RAI con la elección del Papa, y decían que se habían acreditado periodistas de más de 90 naciones. Era el cónclave más global de la historia, todos pendientes. Entonces, esa es la realidad. Somos 1.300.000 en el planeta, y el planeta se maneja así.
Pero digo, a pesar de ese escenario que es difícil, pongo un ejemplo. Yo voy a misionar en las vallas, en plena montaña, se llega a Mula y tiene un internet tremendo la escuela. Y los chicos están a veces toda la tarde ahí. Uno va huyendo de la señal, tiene mejor señal ahí que en Valcorna, que en el Rodeo, que en el Secul. Bueno, digo, el silencio, en la época del padre Esquiú también había ruidos, los ruidos de las tertulias, de la vida, de las conversaciones, y él se culpa también de eso, y entonces él se impone el silencio para producir. Él dice en el diario que él era disperso. Cuando llega a Tarija dice, porque ahí comienza el diario, soy disperso, se culpa de eso. El silencio también es una opción y siempre va a ser una opción difícil. Ahora tenemos más ruido, pero es una necesidad para el encuentro con Dios, un silencio creativo para el encuentro con nosotros mismos. Ahora tenemos más desafíos porque tenemos más recursos para generar ruido. También la iglesia caemos en el ruido. Y pongo un ejemplo. Nosotros en los templos, si no hacemos rezar el rosario ante la misa, la gente conversa. Nadie tiene el hábito de ir con la Biblia a leer y a rezar. Basta que uno se calle un poquito, haga silencio. Nosotros los curas tampoco hacemos silencio. Entonces es un gran desafío que todos necesitamos para sanar. Un gallego escribió, un gallego, y no falta de respeto, un español, escribió un libro hermoso sobre el silencio pedagógico. No me acuerdo el nombre del autor, pero vale la pena leer para esta producción que el padre Esquiú se tenía que imponer. Tampoco le era fácil. Cuando dice espectacularidad, ¿se refiere a qué? No, me refiero justamente por todo el eco y todo lo que provocó desde el punto de vista, bueno, el periodismo, lo civil y todo eso, y muchas veces justamente se lo alaba justamente por esto, por su capacidad de sermón, por sus escritos y por todo esto, y que se ha creado de pronto pareciera como una figura de una intelectualidad, ¿verdad? Y de pronto, quizás, no digo que se ha dejado de lado, pero de pronto también habría que pensar que el silencio es lo que da fundamentalmente la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, en este punto es lo que, por donde me refería, ¿está? Es decir, la espectacularidad dada justamente del mundo que crea espectáculos, ¿verdad? Y a lo mejor nosotros miremos la figura de Esquiú desde lo espectacular, ¿está? ¿No? Desde lo que nos impacta, ¿no? Y quizás no estamos viendo y estamos quizás tomando un pensamiento ciudadano que capaz que también de algún modo tiene alguna forma de espectacularidad, y por ahí habría que mirarlo desde ese lado, diríamos, más esencialmente profundo, que sería este lado que Oscar ha tratado, que es la cuestión de eso, de la búsqueda espiritual, fundamentalmente. No sé, eso. Sí, no, cuando dijo espectacularidad lo pensé por ese lado. Desde mi formación no podría opinar como ellos porque no sé lo del silencio y esas cuestiones. Desde mi formación sí me interesa que lo pensemos Esquiú desde la fama, porque es una evidencia. No estaríamos hoy aquí si Esquiú no hubiese pronunciado el sermón de la Constitución. Lo reconoce él. A veces, y lo digo siempre que me piden que hable, con el padre Tapia lo habíamos hablado de despedazarlo a Esquiú. A veces me dicen, che, ya no hables tanto del orador, como si fuese que sabemos bien qué significa ser el orador. Esquiú se manda un sermón espectacular. y descuento que porque es cura y porque eligió esa vida, debiera cumplir bien la otra parte. En mi caso personal, sí me interesa que por lo menos alguien de aquí se acerque a Esquiú desde la fama, porque para cura hay mucho, y pocos buenos como Tapia, algunos no sirven mucho, y está el padre Lucas también, que es bueno, que estaba por ahí, pero yo le digo, profe, que me parece interesante abordarlo a Esquiú desde esa arista, porque es un acercamiento. Yo cuando leo sobre Esquiú, y he leído algunas cositas, sí, alguien
que le interese el tema, que lo piense en el silencio. A mí me interesa la palabra y lo espectacular, usando su término, y la fama que él adquiere. Hoy, pero esto no lo digo haciéndome ni el brujo ni el esotérico, hoy no estaríamos aquí si es que uno hubiese pronunciado el sermón, porque cura hay mucho. Pensemos que en 1816 Catamarca es representada en Tucumán por 2 curas. Los curas abundaban porque eran los que tenían, eran leídos, tenían el conocimiento, no era una rareza. Hoy quizá ya lo vemos y justamente por eso también, porque era político, no es santo, porque siempre buscándole nosotros la quinta pata, ¿no? Porque fumaba, porque no sé qué. Pero a mí me parece interesante pensarlo y yo lo abordo así desde eso que dijo. Y luego habrá gente que lo trabaje. Marco. Adelante. Coincido con estas dos visiones, lo que es el parloteo mental y la espectacularidad, y gracias a esa espectacularidad conocemos su posición a Fray Mamerto, y de alguna manera hubo un ordenamiento nacional y promovió eso. Pero tal vez esa espectacularidad es fruto del silencio. Entonces es como que es necesario, como dijo el padre Tapia, el encuentro con uno mismo. Y el encuentro con uno mismo se hace en silencio. Porque si hay algo que está alterando la mente del ser humano, la armonía, la paz, es precisamente trabajar sobre las mentes de las personas y llevarlo hacia el ruido. Y el mundo, lo mundano, más que el mundo, lo mundano es lo que te saca de lo interior y te lleva a lo exterior y dejas de ser uno mismo para ser lo que el mundo quiere que sea. Entonces, ahí está que esa dualidad que vivimos permanentemente entre lo que es el silencio y el encuentro con uno mismo y la espectacularidad también que es necesaria para conocer las posiciones y el pensamiento de las personas. Así que gracias. Muy bello lo expuesto, me parece extraordinario. Continuando con el tema que usted dice de lo espectacular en Esquiú, si bien yo reconozco que ha sido un hombre extraordinario, un hombre virtuoso, pero en el siglo XIX no era el único. Hoy es el más conocido, pero en Catamarca del siglo XIX hay toda una gran cantidad de sacerdotes y de civiles que son espectaculares. Yo hice la investigación, escribí la historia del departamento Fray Mamerto Esquiú, y esa tierra que hoy lleva su nombre, departamento Fray Mamerto Esquiú, hay 38 sacerdotes. No es casualidad que un pueblo dé en toda su historia 38 sacerdotes. Siempre les hablo a mis alumnos ahí de la importancia de dónde estamos allí en la manzana franciscana. Ese colegio de San Francisco, hoy denominado Padre Ramón de la Quintana, ha dado 35 gobernadores al noroeste argentino, y ese convento de San Francisco ha dado 7 obispos a las diócesis, diferentes diócesis argentinas. Contemporáneos de Esquiú es Pedro Alejandrino Centeno, un gran olvidado de nuestra historia, también espectacular Centeno. El doctor Manuel Antonio Acevedo, representante de Catamarca, cuando leemos esas piezas oratorias de ellos, también son espectaculares. Fray Eulogio Pesado, compañero de Esquiú, también espectacular. Los hermanos Achával. Y de ahí, o sea, Esquiú es espectacular, pero no era el único. En el siglo XIX Catamarca ha dado muchísimos hombres espectaculares. ¿Pero a qué se debía? Los primeros periodistas católicos, Fray Eulogio Pesado y Fray Mamerto Esquiú, se debía a que existía una fuerte matriz social, a la matriz social propia de la época, a los valores familiares que reinaban en esa época y a los valores en las instituciones, ya sea en la escuela o también en la familia sobre todo. Es un gran orgullo como catamarqueño decir que además de Esquiú,
hay toda una playa de sacerdotes, de intelectuales, de políticos, de jurisconsultos, que el siglo XIX ha sido la edad de oro del pensamiento catamarqueño. Padre Marco. Bueno, justo mi pregunta iba muy en la dirección de la que lo encaró el profe Vera, lo que acaba de decir, porque generalmente cuando estamos hablando quienes no somos historiadores ni expertos en el tema, nos enseñan sobre Esquiú, nos enseñan sobre Eulalia Ares, nos enseñan sobre José Cubas, o lo que nos enseñan de personalidades catamarqueñas de ese siglo tan conflictivo que fue el siglo XIX. Generalmente, por lo menos en mi percepción, se lo toma como trayectorias individuales de vida, como que va cada uno va por su túnel de vida, ¿no? La pregunta es doble. Una es, ¿qué contactos había, por ejemplo, si es que hay pruebas históricas, de qué contactos y qué vínculos había entre esas personalidades con Fray Mamerto Esquiú, incluyendo también a Eulalia Ares o Felipe Varela también, si es que las hubo? ¿Y por qué no hay tanta literatura que uno conozca acerca de la interacción entre toda esta gente? Yo te tiro una chiquita, pero que es una linda. Esquiú tenía 14 años y estaba aquí en el convento cuando ocurre la ejecución de Cubas, que fue todo un suceso, digamos, entran las facciones, digamos, de masa a atacar a la ciudad, y el gobernador había huido, bueno, todo lo que conocemos, hasta que lo apresan y lo degüellan. Todo eso lo escuchó tras los muros Esquiú, y Esquiú sufría muchísimo. O sea, fíjate cómo ahí la historia de dos personas, como decimos, Cubas por un lado y Esquiú, se juntan, porque eso lo mortificó a Mamerto. Mamerto por eso se involucraba, porque quería evitar la lucha entre hermanos. O sea, bueno, esa es una chiquita, pero bueno, por ahí, por ejemplo, entiendo que por ahí los historiadores nos sacan la duda que, por ejemplo, entre Felipe Varela y Mamerto no tuvieron contacto, a pesar de haber sido contemporáneos. Por ejemplo, es un dato interesante de saber, digamos. Antes que Mario hable lo de Varela, en el tema de Cubas, luego Mamerto Esquiú fue íntimo amigo de Máximo Cubas, el hijo mayor, y eso también uno puede pensar que suma a la hora de pensar en un sermón que ayude a la organización nacional. Él había vivido esos momentos trágicos. Primero nos ubiquemos cómo era la ciudad de San Fernando del Valle en tiempos de Fray Mamerto Esquiú. Era la plaza, 3 cuadras hacia el sur, 3 cuadras hacia el oeste, 2 cuadras hacia el este y 3 cuadras hacia el norte. Eso era la ciudad. 1.200 habitantes. Justamente hablando de cuando invaden los porteños y matan al gobernador José Cubas, en esa población de 1.200 mueren 200 catamarqueños. Es muchísimo. Y el día anterior, José Cubas prepara la defensa en la plaza de Piedras Blancas, a 100 metros de la casa natal de Fray Mamerto Esquiú, y ahí mueren más de 100 personas. Tremendo. Había más población en las chacras que en la ciudad de San Fernando del Valle. Con relación a Esquiú y Felipe Varela, hay 3 momentos donde sus vidas se cruzan. Primeramente, bueno, son contemporáneos. Varela era 5 años mayor que Fray Mamerto Esquiú. Varela frecuentaba el Camino Real, tenía parientes, es más, está probado que estudió por ahí también. Entonces, seguramente Varela habrá visto a ese niño, a ese frailecito de 5 años vistiendo el hábito franciscano. Quizás se hayan conocido allí, pero no hay constancia documental y los historiadores nos basamos en documentos. Claro. El segundo momento donde se hayan cruzado es entre 1854 y 1860, cuando Fray Mamerto Esquiú es diputado por el departamento Valle Viejo y participa en la vida política durante gobiernos provinciales de signo federal. Felipe Varela ya estaba en La Rioja, pero frecuentemente venía a Catamarca como emisario de Felipe Varela, ya sea a buscar tropas, milicias, pólvoras, pertrechos, contribuciones, en fin. No hay dudas que en ese momento se cruzaron, pero tampoco hay constancia documental. El tercer momento es cuando
Fray Mamerto Esquiu, estando en el convento franciscano de Sucre ya, Felipe Varela es vencido luego de la batalla de Pozo de Vargas, va por el oeste riojano y catamarqueño, toma la ciudad de Salta y sigue hacia el norte y pide asilo político en Bolivia. Allí sí hay constancias que se conocieron, no documentos, pero sí, ya vamos a ver quién lo dice. Hay muchas causas por las cuales Felipe Varela haya pedido hablar con Fray Mamerto Esquiu. La más probable de ella es que el 10 de abril de 1867, durante la batalla de Vargas, los santiagueños, los taboadas, toman prisionero a Dolores Díaz. Dolores Díaz, más conocida como la Tigra, amante de Felipe Varela, compañera de lucha. Existía una fuerte relación entre ellos. Entonces, la posible causa de Varela a hablar con Esquiu es que Esquiu les hable a los taboadas y le pida liberar a Dolores Díaz, que estaba presa en la cárcel de el Bracho, ahí en el monte santiagueño. ¿Quién nos da constancia de este encuentro? Don Francisco Castellano Esquiu. Francisco Castellano Esquiu es nieto de Odorico y si bien habla muy mal de Varela, hay un libro ahí que de 1957, la primera edición, un libro excelente, que tiene muchas cartas, y ahí él habla de que el primer encuentro se produjo el 1 de junio de 1868, ahí en el convento franciscano de Tarija, y que hubo otros más. Reitero, el sobrino nieto de Esquiu habla pestes. ¿Por qué? Porque cuando Felipe Varela toma la ciudad de Salta, no mata, como dice esa famosa samba, sino que toma prisioneros a uno de ellos y los lleva al campo de la Cruz, ahí, y entre esos prisioneros está Odorico Antonio Esquiu, hermano de Fray Mamerto. Odorico Antonio, un hombre muy rico, porque se había casado con dos mujeres de mucha prosapia, primero con una, enviudó, después se casó con la otra, mucha más rica todavía. Entonces, estaba ahí y don Odorico pide, temiendo por su vida, pide hablar con Felipe Varela, le cuenta ahí que recién había nacido incluso la invasión había apresurado el parto de su última hija, o su penúltima, creo que se llama Dolores, y Varela permanece, no le da importancia, está totalmente allí ausente de lo que le solicita, y don Odorico le dice, bueno, que era comerciante, que compro libro en Chile y soy catamarqueño también como usted y tengo un hermano fraile, yo soy hermano de Fray Mamerto Esquiu. Y ahí Varela recién lo mira y le presta atención. Dice, yo soy hermano de Fray Mamerto Esquiu. Y ahí Felipe Varela le perdona la vida, no creo que lo haya querido matar, pero le perdona la vida, lo sube a un caballo, lo hace escoltar con sus mejores hombres y lo vuelve a llevar a la ciudad de Salta. Eso sí, le llevó todos los caballos, le robó todos los caballos, pero esa es la relación. Y después ahí, ese nieto de Odorico es quien da con certificación de que sí se encontraron en Bolivia Felipe Varela y Fray Mamerto Esquiu. Muy interesante, gracias, profesor. Padre. Perdón, yo creo, sin invalidar los planteos, pero la categoría de espectacularidad es postmoderna, ¿no es cierto? Tiene un libro hermoso, Vargas Llosa, El análisis y la civilización del espectáculo. Y esto de los vínculos también es un problema nuestro, de redes, de vínculos, de like. Pero yo creo que no nos tenemos que ir del eje de lo que era Esquiu y de quienes influyeron en su vida. Quiero poner un ejemplo. El Papa que se ha elegido hoy es de la Orden de San Agustín. San Agustín escribió en su época, fue un monje también, fue de todo, tenía un hijo, se bautizó de grande, fue obispo, fue monje, y él, hoy con la computadora se sabe, con la informática, escribió más de 5 millones de palabras. Él dice al final, he escrito más de la cuenta. Él, y era un monje. O sea, ¿por qué digo esto? Porque Esquiu admiraba a San Agustín, a San Jerónimo, a San Juan Crisóstomo, a los padres de la iglesia, a Santo Tomás de Aquino.
leía la imitación de Cristo. O sea, en el trasfondo de él eran estos creyentes, estudiosos de la Sagrada Escritura, monjes preferentemente, pero que escribían para enseñar, no escribían para figurar. Y la palabra era profunda porque venía siempre de una reflexión del silencio. Tenía muchos momentos de silencio, pero se veían impelidos. Y lo mismo los vínculos. San Agustín, tenían vínculos con los emperadores, San Jerónimo con el Papa Dámaso, pero esos vínculos no interferían en el proyecto de vida que ellos tenían. Esquiú se vinculó en la época, dicen que era un hombre social, pero las cartas también lo muestran un hombre taciturno. En muchos casos era melancólico. No era de extrañar. Hoy hay gente que ahora se quiere dedicar a estudiar psicología como huérfano. Todo lo que eso influyó en él, que no está mal, ese es otro abordaje. Pero digo, ese Esquiú que podemos acceder por las cartas y gracias a Dios por el diario, complementa esta otra figura que no es menor, diría Marcelo, del Esquiú público, pero el pensamiento de él es elaborado, no es vacío, porque venía de una honda espiritualidad y de una gran conciencia, lo que dicen acá, identidad de cristiano y de ciudadano. Muy bien. Sí. Sí, hoy viendo el cónclave, bueno, que eligieron al Papa, me preguntaba, eligieron más de 130 hombres y no había ninguna mujer que represente, ¿no? Volviendo a Esquiú, ¿cuáles son los escritos o hay algún escrito que hable, perdón, hay algún escrito, algo que hable, cómo era su visión hacia la mujer, si había una incorporación, por ejemplo, a la mujer desde la política, desde la religión? Esa es mi pregunta. Bien, muy buena pregunta. Vamos a tratar de no caer en el anacronismo, porque quizás la valoración de la mujer es muy de finales del siglo XX y ahora en la actualidad, en el siglo XXI. Lamentablemente duele decir que en el siglo XIX la mujer estaba totalmente relegada. Recordemos que en 1912 la sanción de la ley Sáenz Peña otorga el voto universal, pero masculino. La mujer recién en 1947 y será muchas mujeres que van a luchar, pero es mitad del siglo XX en adelante. Más allá de eso, Fray Mamerto Esquiú era un hombre, un fanático del matrimonio. Por ejemplo, tenemos muchos... a mí me gusta Tulumba, no sé si ustedes conocen, pero me encanta Tulumba, ese pueblo, porque hay 4 o 5 cuadras allí que es como volver al siglo XIX. Si no fuera por los palos de la luz, el cableado, algunas antenas satelitales, Tulumba está en el siglo XIX. Y ahí estuvo Esquiú mucho tiempo. Ahí están las talas todavía donde él hizo en las famosas misioncitas que él hacía, las visitas por la diócesis, de los casamientos masivos. Y hay muchas anécdotas, él mismo cuenta de qué manera bregaba por la igualdad del matrimonio. Hay muchas anécdotas, sería largo ahora entrar en ellas, pero Esquiú sí tenía un rol fundamental de la mujer, naturalmente propio de la época, en el valor del matrimonio, en el valor de los valores familiares, en la crianza de los hijos y también, o sea, prepararse, claro, eso era la valoración de Esquiú hacia la mujer. Obviamente que no se puede pedirle a Esquiú lo que nosotros lo pensamos hoy, porque no era un problema, como dice Mario, de la época, pero él ha sido criado fuertemente por mujeres, ¿no? Ante la muerte de la madre, su abuela materna y su tía, que él permanentemente y hasta el final lo recordó, y el respeto y el cariño a sus hermanas, a sus 4 hermanas, que permanentemente en las cartas queda reflejado ese vínculo. Entiendo por dónde va tu pregunta, pero como dice Mario, son cuestiones que se vinculan con los contextos, ¿no? Son distintos contextos que nosotros no podemos encontrar esa respuesta en ese tiempo. Sería faltar a una ética profesional desde la ciencia histórica.
también su íntima relación, digamos, y su admiración por la Virgen María. Un montón hay muchísimo material donde refiere, digamos, su admiración y su profundo, digamos, devoción hacia la Virgen del Valle especialmente. Pero sí, lo que marcaba ahí Marcelo en las cartas de Mamerto, en las cartas familiares, las íntimas, hay muchas referencias, por ejemplo, a Odorico sobre cómo tratar a su esposa, cómo tratar a su hija, en fin, esas cuestiones. Sí estaba preocupado, sí veía él una necesidad, digamos, de como tal vez como de protección hacia la mujer, que por ahí eran las mujeres que quedaban solas porque los maridos se iban a luchar, o sea, ese tipo de cosas, esas cosas sí las veía, sí las miraba, no es que le pasaba por encima todo, no, sí hay muchas referencias históricas a ese tipo de cosas. Sí, igualmente la pregunta de ella iba por otro lado, ¿no? Empezó con el cónclave masculino, sí, no, pero dijimos lo que se pudo. Otra, sí, Lourdes. Bueno, me pareció súper interesante el panel porque de algún modo pudimos ver a Fray Mamerto Esquiú, a Mamerto, ¿no? Con todas las denominaciones que le fueron dando desde las distintas aristas, ¿no? Como docente, como periodista, como parte de la iglesia, los aportes jurídicos. Y creo que Fray Mamerto Esquiú es todo eso, ¿no? Y de ahí deriva quizás esta cuestión de la espectacularidad que tiene, ¿no? Y por ahí nosotros que venimos del lado de la historia, tendemos, ¿no? A buscar esto a destacar estas figuras, ¿no? Por otro lado, también me parece muy interesante y un gran aporte el documental que presentaron en términos para poder utilizarlo en la escuela, ¿no? Soy docente y me parece un gran aporte para la historia local, sobre todo quienes enseñamos historia local, y bueno, y también la cuestión que planteaban acerca de la clasificación, ¿no? De los documentos, de las fuentes, me parece que va a ser un gran aporte para sumar a lo que ya tenemos, ¿no? Sobre Fray Mamerto Esquiú, así que bueno, quería destacar un poco eso, y bueno, muchas gracias por compartir todo lo que saben, ¿no? Muchas gracias, Lula. Lula es profesora de historia y de las buenas, como todos los que están acá, de los buenos profesores de historia. Y está bueno lo que rescatas. La idea del audiovisual es justamente ese, ¿no? Que se difunda, ese es el trabajo que hace Ignacio y todo el equipo, y rescatar el tema de las fuentes pensando en conocerlo, no sé si más o conocerlo es que uno, porque a veces por nuestro interés, obviamente que los intereses parten de nuestro presente hacia el pasado, ¿no? Pero quizás haciendo esfuerzos intelectuales de comprenderlo en su contexto, creo que se valora su figura y su aporte. Porque siempre me gusta preguntarme por qué lo seguimos recordando hoy o por qué debemos recordarlo, ¿no? Marco nombraba a Eulalia Ares, Felipe Varela, Esquiú, siempre son como nombres que los queremos tener a toda costa, y a veces parece que siento como que se diluye, ¿no? Y la obra realizada es clara y merece el reconocimiento permanente. Pero bueno, tenemos derecho también a estar revisando constantemente, porque para eso, como decía Bazán, cada tiempo necesita de sus historiadores, porque si no los temas estarían acabados y nos tendríamos que dedicar a otra cosa. Pero me gustan las miradas colectivas porque contribuyen a hacernos pensar también temas que por ahí... Yo estoy muy limitado por mi formación, no puedo, eso le decía al profe Verance, no puedo irme a la cuestión del silencio porque yo no puedo con mi vida, menos podría con la vida de Esquiú. Solamente me tengo que limitar, como dice Mario, a los documentos y ver que esa es una realidad, ¿no? Listo, dice el padre que en nombre del River, de Dios, del River, termina. Sí. Pero sería un lujo, profesor. Yo escribí un libro, El Santo y la Palabra, sobre Esquiú, y tengo una admiración por él, así que bueno, yo me tomo el atrevimiento de leer esto. El profesor César Augusto Verance. El Círculo Sagrado.
Veníamos con la seca intemperie del salitre. Pegado a nuestros pies iba el camino, y abandonados a la errabunda suerte, esa azarosa trama siempre esquiva, mirábamos cerrarse en esos ojos la parábola de Mamerto el peregrino. En el polvo, soplo original y fin resuelto, en la marcha, ese andamiaje del destino, y en el verbo, vallo amoroso de palabras, estaban las 150 marcas de su vida. Mas no podíamos ver, la sed es ciega, solo es asunto de Dios este silencio. En aquel enmudecido mediodía, el suspiro entrecortado de ese enero balbuceó su responso en las cigarras, y el viento colgado en la retama padeció un espejismo desahuciado, y no pudo mover ya otra cosa que no fuera el temblor de una plegaria. Esa larga y densa lágrima cayendo desde la inmensidad hasta este páramo, hundiéndose en el hondo del camino, metiéndose en la greda iluminada, ha llenado de esperanza tanta espera. No hay más grande gozo en una senda que el redondo partir volviendo en huellas, y cuando llega el adiós del caminante, queda el rastro de Dios andando en ellas. Solo Él se ha dormido tan en paz, tan llena de luz está su muerte, que su ardoroso corazón incorruptible a los oficios del tiempo y de la suerte han quedado tan prendido de lo eterno que puede entrar en Él el mismo cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y con este cierre de lujo agradecemos la presencia de todos ustedes, la atención, la participación, los aportes, y muchísimas gracias.